Desafortunadamente, en nuestras iglesias se han venido permeando muchos movimientos y muchas doctrinas que nos hacen hacer prácticas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y son completamente antibíblicas. La confesión positiva es uno de esos movimientos, el cual nos enseña que nosotros debemos y podemos decretar y declarar las cosas. Hoy en día es muy común ver pastores reconocidos o predicadores en televisión haciendo oraciones declarando y decretando y profetizando cosas como si en la boca de ellos hubiera un poder especial para crear realidades. Incluso al punto de en sus oraciones exigirle a Dios y decirle a Dios que no aceptamos un no como respuesta y cosas como esas. Esto sucede porque algunos malinterpretan algunos textos de las escrituras. Textos como por ejemplo Proverbios 18 versículo 21 donde dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. O textos como Primera de Pedro 2:9 donde dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Son textos que se malinterpretan para poder argumentar ese tipo de pensamientos. Como ya lo hemos dicho antes, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y la verdad es que es muy tentador para nosotros el saber de que si nosotros decimos y declaramos algo, con fe se va a cumplir, porque si yo estoy enfermo, pues voy a querer declarar y decretar sanidad para mi vida. Si estoy pasando una racha económica difícil, pues simplemente si con fe confieso, declaro y decreto que voy a recibir dinero, pues es muy tentador porque aparentemente esto solucionaría muchos problemas de nosotros. Pero la realidad es que esta práctica es muy dañina. Porque veámoslo de este modo. Supongamos que hay un padre que tiene a su hija enferma y está a punto de morir. Y esto es un padre creyente que confía en el poder de Dios. Pero en su desespero, en su tristeza, en su angustia, el padre comienza a orar y ha sido influenciado por este tipo de malas enseñanzas. Entonces él comienza a decretar y a declarar sanidad sobre la vida de su hija. Si la niña no se sana, si la niña se muere, lo más probable es que el padre se frustre, se enoje con Dios, reniegue de por qué si él decretó con fe, por qué las cosas no pasaron. Puede que se aparte, puede que otros le digan que no tuvo la suficiente fe, otros dirán que a lo mejor está en pecado, que Dios no lo escuchó y va a terminar siendo pecaminoso y le va a robar la gloria a Dios. Por el otro lado, si por la providencia, bondad y misericordia de Dios esta niña se sana, probablemente el padre puede caer en el orgullo de decir que porque él decretó y porque él creyó, entonces por eso su hija se sanó. Y eso también le robaría la gloria a Dios. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado con este tipo de prácticas que son antibíblicas. Mire, la Biblia nos enseña que la palabra tiene poder, pero no la palabra del hombre. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Dios con su palabra creó las cosas, creó el mundo y Él con su palabra sigue gobernando y orquestando todas las cosas que suceden en el universo. En la palabra de Dios está el poder, no en nosotros. Debemos de saber que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios que tiene control de todas las cosas. Así que la pregunta sería, ¿por qué entonces nosotros caemos en esta práctica que es antibíblica? La respuesta es muy sencilla. Nosotros no ahondamos lo suficiente en las escrituras. Nosotros no leemos la Biblia como deberíamos de leerla y no conocemos a Dios como deberíamos de conocerlo. Porque si nosotros conociéramos a Dios y lo entendiéramos, no nos atreveríamos ni siquiera en nuestras oraciones a exigirle algo o a declarar o a confesar o a decretar o a profetizar algo que nosotros queremos para nuestra vida, sino que entenderíamos la posición de nosotros como criaturas y la posición de Dios como nuestro creador. Pero lo que hace esta falsa enseñanza es hacernos a nosotros a la misma imagen o quizás superior a Dios, queriendo que cuando nosotros decretemos o confesemos algo, entonces eso se va a hacer realidad en nuestra vida, lo cual es totalmente erróneo. Incluso va en contra del modelo de oración que Cristo nos enseñó. Vamos un momento a la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 39, y en este texto nos vamos a dar cuenta cómo Jesús, una noche antes de ser crucificado, de ir al Gólgota, él estaba haciendo una oración. Miremos la actitud de Jesús y las palabras de Jesús en esta oración. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos una actitud humilde de Jesús
vemos una actitud de reconocer que Dios es soberano y que la voluntad de Dios es perfecta. No vemos a un Jesús declarando y decretando cosas, sino vemos a un Jesús humillándose ante su Padre y rogándole para que haga algo, pero que no sea su voluntad, sino la del Padre. Nosotros podemos pedirle a Dios que nos sane, que nos ayude con una situación familiar difícil, con un problema económico. Nosotros podemos pedirle a Dios que haga un milagro, pero tenemos que siempre aceptar la voluntad de Él. No podemos nosotros querer dominar a ese Creador. Como dice un texto en Isaías 54, ¿cómo va a decir la vasija de barro al alfarero que lo haga de una manera o de la otra? Si Dios es nuestro Creador. Yo creo que no debemos ser arrogantes, no debemos dejarnos llevar por estas corrientes, porque tal vez personas conocidas o famosas lo hacen. Nosotros no podemos confiar en eso. La palabra dice que sea todo hombre mentiroso porque Dios es veraz. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Nosotros los hombres somos falibles, nosotros nos podemos equivocar, pero Dios y su palabra son infalibles. No defendamos posturas ni doctrinas por otros hombres porque otros lo hagan. Defendamos nuestras posturas porque están en la Biblia, porque es la Biblia la única autoridad la que nos va a decir cuál es la verdad. Y Jesús es la verdad, y Él está reflejado en su palabra. Mi intención con este video no es que te sientas atacado si tú has practicado este tipo de confesiones o decretos. Mi intención es que tú reflexiones y con un corazón humilde vayas a las Escrituras y examina todas las cosas de acuerdo a la Biblia. Y pídele a Dios en oración que te revele esa palabra por medio del Espíritu Santo para que así puedas entender y conocer completamente a Dios. Como hay un texto en Jeremías que dice, si en algo nos vamos a gloriar nosotros, si en algo nos vamos a alabar, es que conozcamos a Dios y lo entendamos. Que Dios los bendiga.